Buenas tardes, Eliseo, y gracias por acompañarnos. Estamos aquí con motivo de la nueva edición de Editorial CLIE del Tesoro de David, un gran volumen que tenemos aquí. En primer lugar, ¿qué es el Tesoro de David? El Tesoro de David, en inglés The Treasure of David, es la obra cumbre del gran predicador inglés Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores. Invirtió más de 20 años de su vida en la redacción de El Tesoro de David. Entonces, el comentario es un comentario al libro de los Salmos. Yo creo que El Tesoro de David, sí, efectivamente, es un comentario al libro de los Salmos, pero va mucho más allá de un simple comentario al libro de los Salmos. Es un comentario a todo el texto de la Biblia. Porque en realidad, como dijo Atanasio, los Salmos no es otra cosa que un resumen de todo el mensaje completo de la Biblia. Por lo tanto, comentar los Salmos a fondo, como hizo Spurgeon, es comentar el texto completo de toda la Biblia. Y entonces la edición que sacó Spurgeon eran comentarios propios a todos los salmos. Spurgeon hizo su propio comentario expositivo a los Salmos, excelente comentario, pero Spurgeon fue mucho más allá. Spurgeon fue recopilando, corriendo todas las bibliotecas que había en el Londres de su época, textos antiguos, y recopiló lo mejor que habían dicho y escrito sobre los Salmos todos los autores, los mejores, o no todos, los mejores autores cristianos, desde el siglo II hasta su propia época. Estamos hablando del siglo XIX, aproximadamente. Sí, finales del siglo XIX. Sí. Y entonces, hasta ahora, bueno, CLIE había sacado una edición en español del Tesoro de David, pero eran 2 tomos mucho más pequeños que este solo. CLIE sacó, es que, mire, el Tesoro de David va mucho más allá de un comentario a los Salmos, va mucho más allá de ser un simple comentario a los Salmos, como he dicho, es un comentario a todo el texto entero de la Biblia, pero yo creo que va mucho más allá todavía que todo eso. El Tesoro de David es una obra clave para demostrar que la fe cristiana evangélica, es decir, lo que se predica desde los púlpitos de las iglesias evangélicas, no es el invento de una secta, sino que tiene una continuidad hermenéutica que va a través de toda la historia de la Iglesia hasta los autores de los primeros siglos y hasta los apóstoles. Podemos decir que, bueno, nosotros partimos de los apóstoles, pero ¿cómo demostramos que partimos de los apóstoles? Yo creo que Spurgeon se dio cuenta de esto y se dio cuenta de la importancia de buscar esta continuidad hermenéutica. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues transcribir lo mejor que habían dicho sobre los Salmos autores desde Irineo de Lyon, que se entiende que tuvo contacto directo con el apóstol Juan, desde Justino Mártir, Orígenes, Tertuliano, tirando para arriba, Agustín, Atanasio, Eusebio, hasta llegar a la Edad Media, Jerónimo Savonarola, que murió mártir quemado en una hoguera, Lutero, Calvino, luego todos los autores puritanos, hasta llegar a su época. Y además, actualmente, en la versión española, esto se ha ampliado con notas exegéticas y expositivas también de otros autores actuales. Claro, entonces esas notas no estaban en la edición anterior de CLIE. No, la edición anterior de CLIE era simplemente un resumen del texto original de Spurgeon que hizo mi padre, que el hombre en su época se dio cuenta de la importancia que tiene el Tesoro de David para demostrar esta continuidad hermenéutica y con sus pocos medios hizo un resumen que no llegaba al 5% del texto original completo del Tesoro de David. Pero lo que actualmente estamos sacando es el texto completo de David, de Spurgeon, con todos los comentarios, todas las transcripciones que él hizo y además ampliado con notas actuales. De acuerdo. Entonces estamos hablando es un tomo muy grande. Pues... ¿Este tomo contiene los 150 salmos? En absoluto que no. El primer tomo, que son 2.700 páginas, contiene exclusivamente 61 salmos clave.
los salmos principales, los más conocidos, los más predicados. ¿Cuál ha sido el criterio de selección? Pues simplemente esto, los salmos más conocidos y los más utilizados Desde el púlpito. en la predicación. Nos hubiera gustado incluir el Salmo 119, pero por razones de espacio no ha sido posible, ya no podíamos ir a más. El 119 irá en el segundo tomo y luego va a haber un tercer tomo. Pero para mí lo importante es que los 61 salmos que van en este primer tomo son los salmos clave y por tanto, aunque un predicador por limitaciones económicas solo pudiera adquirir el primer tomo, salvo el Salmo 119, no estoy clasificando los salmos con importancia, no me entienda. Todos los salmos son palabra de Dios y tienen su importancia, pero aquí está la for innata, por lo menos yo soy el que he hecho la selección, es bajo mi punto de vista, bajo mi criterio, estos son los salmos clave para la predicación. Los salmos más utilizados. Los más utilizados. Salmo 23, Salmo 51, Salmo 46, todos los cánticos graduales enteros son los salmos clave, los más conocidos. De acuerdo. Entonces, háblenos de las notas. Usted dice que ha añadido texto, pero ¿está en medio del texto de Spurgeon o está No, eso hubiera sido traicionar el pensamiento de Spurgeon, eso no lo podíamos hacer. El texto de Spurgeon está en una traducción dinámica porque el inglés del Tesoro de David era un inglés muy farragoso, un inglés del siglo XIX y muchos muy anteriores, siglo XVII, siglo XVI, es una traducción dinámica. Yo lo que he ido a buscar es de que Spurgeon suene a oídos del lector casi como si yo escuchara a Spurgeon predicar desde el púlpito. Y lo mismo con todos los demás autores. Es una traducción dinámica. Entonces está el texto íntegro. Aquí está el texto íntegro de Spurgeon y las transcripciones exclusivas que Spurgeon hizo de los autores que Spurgeon escogió. Todo lo que no es de Spurgeon está en notas al pie. Hay notas exegéticas, en algunos casos especialmente hemos incluido el texto hebreo con caracteres hebreos, griego de la Septuaginta, el latín de la Vulgata en aquellos casos porque hay casos de textos, los salmos son como la poesía hebrea, es complicada. Y hay casos en los que la Septuaginta y el texto masorético se apartan completamente uno de otro. En estos casos hemos buscado la exégesis, hemos puesto el texto en cada uno de los tres idiomas en el original. Hay otras notas explicativas. Toda palabra que podría resultar difícil de comprensión a un lector del siglo XXI está explicada en las notas al pie. Y además hemos añadido también muchos otros comentarios de los autores de la Iglesia primitiva, de los siglos I al V, que Spurgeon, como él explica ya en los prólogos, tuvo bastantes problemas para traducir del latín, del griego. Él se limitó en los transcripciones que hizo. Yo he aumentado sustancialmente el número de transcripciones de estos autores de la Iglesia primitiva, o sea que la obra está muy ampliada. Entonces, si Spurgeon tardó 20 años en realizar las 7 obras, los 7 tomos, ¿cuánto tiempo le ha llevado a usted terminar este volumen? Bueno, hoy en día tenemos la maravilla que contamos con los medios informáticos que son pues nos permiten trabajar a una velocidad que Spurgeon no podía. Spurgeon tenía que ir a la biblioteca del Museo Británico, buscar de estantería, de libro en libro. Esto ahora lo hacemos en un momento, pero puedo decir que el tomo este con los 61 salmos clave me ha costado 6 años de trabajo, con la ayuda que no es poca cosa. que he tenido, que no es poca cosa, y además muchas horas de trabajo. Pues sí, es realmente un tomo excepcional. ¿Tiene alguna idea de cuándo van a salir los siguientes? ¿Están empezados? Yo cuento que para el segundo tomo, el Salmo 119, ya lo tenemos en marcha en traducción, pueda tardar entre 2-3 años el tomo segundo y otros 2 años para el tercer tomo, o sea, estaríamos hablando de entre 5 a 6 años más para que salgan los otros 2 tomos. Es un trabajo muy extenso y muy profundo y con tanto
con tanto trabajo supongo que habrá alguna nota, alguna anécdota que sea curiosa que podamos compartir ahora. Bueno, más que anécdota, en 6 años, pues muchos recuerdos. Yo diría, para mí el recuerdo más entrañable es el de mi propia madre. Con 100 años, estaba por cumplir los 100 años y todavía estaba trabajando revisando los originales del Tesoro de David. El Tesoro de David. No, una cosa extraordinaria. Pero como anécdota yo diría que para mí la más divertida, quizás la más curiosa, es la del propio Spurgeon. Cuentan de que Spurgeon una vez estaba trabajando tanto con el Tesoro de David, los salmos, que le invitaron a un concierto de unos músicos que decían que después de grandes investigaciones científicas habían logrado reproducir la música exacta que se hacía en el tiempo del Salterio hebreo, la música de los salmos. Spurgeon fue al concierto, un hombre de un humor inglés muy curioso, escuchó con paciencia todo el concierto y después de acabar el concierto le preguntaron, ¿le ha gustado el concierto? Y Spurgeon dijo, esta es la música que tocaba David. Y él, sí, ellos han reproducido exactamente, científicamente la música que tocaba David. Pues no me extraña que Saúl le tirara una lanza. Pero realmente mi deseo es de que el trabajo sea aprovechado y que sea de bendición para todo el pueblo cristiano en América Latina, todo el pueblo cristiano de habla española. Era el deseo de mi padre, era la gran ilusión, el gran proyecto de la vida de mi padre, y para mí es un privilegio que Dios me haya concedido poder completar el proyecto de mi padre, y espero que el Señor pues me dé salud y fuerzas para poder completar los 2 tomos que faltan. Si lo consigo, podré decir como Simeón, despide, Señor, a tu siervo en paz. Muchas gracias por contar con nosotros para hacer esta entrevista.